Permítame primero entrar como... Los 3 puntos. Perfecto. Vamos a empezar a estudiar las infracciones y contravenciones de tránsito en el Ecuador. ¿Sí? Las infracciones y contravenciones de tránsito, el listado de todos los tipos de contravenciones e infracciones de tránsito en el Ecuador, según el COIP, no olviden que hoy estamos bajo el Código Orgánico Integral Penal. Son de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima clase. Las infracciones de tránsito en el Ecuador se dividen en 2 categorías. La primera, contravenciones de tránsito, vehículos en llantas en mal estado, de conducir sin licencia, no usar un cinturón de seguridad, etc. Delitos de tránsito, muerte o lesiones causadas por accidentes, daños materiales, etc. Ambas constituyen las acciones u omisiones culposas, ¿no? Hoy son culposas, producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial, son juzgadas y castigadas según la gravedad del caso. Entonces, miren, anteriormente nuestra legislación tenía lo que son contravenciones leves de primera, segunda, tercera, graves de primera, segunda y tercera graves y los delitos. Hoy tenemos 7 tipos de contravenciones, ¿sí? De primera, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta y de séptima. Perfecto. Vamos a ir estudiando las contravenciones de tránsito de primera clase, ¿sí? Deben ser castigadas con una pena privativa de libertad de 3 días, una multa de un salario básico unificado y reducción de 10 puntos de la licencia de las siguientes. 1. Conducir sin licencia. 2. Falta de obra, puñetes a la autoridad de tránsito. 3. Exceso de velocidad fuera del rango moderado. Se establece una multa de 2 salarios básicos unificados, reducción de 10 puntos en la licencia y retención del vehículo por 7 días en los siguientes casos. Realizar el transporte de pasajeros sin título habilitante. 2. Conducir un vehículo con una licencia de categoría menor al exigible. Y 3, personas que participen con vehículos a motor en competencias en la vía pública. Contravenciones de tránsito de segunda clase.
Se establece como contravenciones de segunda clase a aquellas que se sancionan con multa del 50% de un salario básico unificado y la reducción de 9 puntos en el registro de la licencia, siendo estas: primero, ocasionar accidentes de tránsito cuyo costo sea inferior a 2 salarios básicos unificados. Conducir con licencia caducada o revocada. Adolescente con permiso de conducción que requiera compañía de un adulto y no la tenga. 4. Conductor extranjero que brinde servicios de transporte comercial en la zona de frontera. 5. Conductor del transporte por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga. Señores estudiantes, esto es muy importante que ustedes vayan haciendo un análisis de lo que son las contravenciones, ¿no es cierto?, en las cuales estamos estudiando. Estos puntos son muy, muy importantes que ustedes vayan grabándose, vayan haciendo memoria para que en el transcurso de su accionar diario y básicamente el accionar profesional que ustedes van a tener más adelante, lo hagan con el conocimiento de causa. Es decir, usted sabe que cuando comete una contravención de primera clase, una contravención de segunda clase, tiene a qué atenerse y qué tipo de consecuencias acarrea este tipo, ¿no es cierto? Entonces, mire, es muy sencillo, ¿no? Las contravenciones de segunda clase, ¿no es cierto? Cuando usted contraviene una contravención de segunda clase, dice que son aquellas que se sancionan con una multa del 50% de un salario básico unificado. ¿En cuánto está el salario básico unificado? En $400, ¿no es cierto? Es decir, si le sancionan con el 50%, estamos hablando de $200. ¿Cuánto le reducen en su licencia de conducir, en el registro de su licencia de conducir? Le reducen 9 puntos, ¿sí? Y esto, siendo estas, ¿qué ocasiona? ¿No? La primera, cuando usted también ocasiona un accidente de tránsito, ¿no?, cuyo costo sea inferior a 2 salarios básicos unificados, es decir, 2 salarios básicos unificados, $800, ¿no es cierto? Entonces debe ser menor a 800 cuando usted haya cometido un accidente de tránsito, es decir, allí hay daños materiales, ¿no es cierto?, que sean inferiores a 2 remuneraciones básicas unificadas. 2. Conducir con licencia caducada o revocada. Es decir, si usted está conduciendo con su licencia caducada, ¿no?, o le revocan su licencia de conducir, usted comete una contravención de segunda clase. Perfecto. La tercera, adolescentes con permiso de conducción que requiera compañía de un adulto y no lo tenga. No olviden que un adulto, adolescente puede conducir un vehículo, ¿no es cierto?, de 16 hasta los 18 años. Pero uno de los requisitos es que el adolescente, lógicamente, tenga el permiso de conducción, ¿no? Y debe requerir la compañía de un adulto. Y si no está con la compañía de un adulto, pues es una contravención de segunda clase. 4. Conductor extranjero que brinde servicio del transporte comercial en la zona de frontera. No olviden que nosotros analizamos que las zonas de frontera son las que el transporte que hace en la zona de frontera está en los límites fronterizos, ¿no es cierto? Y no lo puede hacer fuera de ese rango de jurisdicción territorial. Si sale de ese rango, pues también recordarán lo que analizamos, contraviene a lo que establece la ley, ¿no es cierto? Entonces, si un conductor extranjero, ¿no es cierto?, brinda el servicio del transporte comercial en la zona de frontera, comete una contravención de segunda clase. Y finalmente, el conductor del transporte, ¿no?, por cuenta propia o comercial que exceda el número de pasajeros o volumen de carga, es decir, los pasajeros no debe exceder ni el volumen de carga en
transporte de cuenta propia o comercial. ¿Sí? Esas son las contravenciones de segunda clase. Vamos a analizar las contravenciones de tránsito de tercera clase. Perfecto. Las contravenciones de tercera clase son aquellas cuya pena es del 45% de un salario básico unificado y la reducción de 7.5 puntos en la licencia, siendo estas: 1. Parar el vehículo en zonas peligrosas como curvas, puentes, túneles, sin medidas de seguridad previstas. 2. Causar daño en la vía pública con el vehículo. 3. Derramar sustancias inflamables o deslizantes en la vía pública. 4. También transportar material inflamable o explosivo sin permiso o en vehículos no acondicionados. 5. Construir reductores de velocidad sin permiso de la autoridad. 6. No retirar escombros de la vía después de una obra. 7. También manejar con gente parada en los baldes de la camioneta, estribos, paracoches, etc. 8. Transporte público comercial que no tenga franjas retroreflectivas. Y 9. Conductor del transporte público comercial que se niegue a dar el servicio. Muy bien. Entonces, miren, hoy vamos a ir desglosando paulatinamente qué son las contravenciones de tercera clase. Sencillo, ¿no es cierto? Si usted contraviene en una contravención de tercera clase, ¿no? Son aquellas cuya pena es de el 45% de un salario básico unificado y la reducción de 7.5 puntos en su licencia, siendo estas: para el vehículo, ¿no es cierto? Si usted para su vehículo en zonas peligrosas como curvas, puentes, túneles, sin las medidas de seguridad previstas. Es decir, cuando usted esté en una curva, en un puente, en un túnel, ¿no? Tiene que tener las seguridades previstas para que no se produzca de pronto un accidente. Es decir, poner los triángulos, todo lo que establece la ley para que exista la señalización pertinente. 2. Cuando cause daño en la vía pública con el vehículo. Es decir, si usted en una vía pública causa un daño con su vehículo, contraviene en una contravención de tercera clase. La tercera, derramar sustancias inflamables o deslizantes en la vía pública. ¿Sí? Cuando usted derrama sustancias inflamables o deslizantes, por ejemplo, cuando usted puede derramar algún combustible, etcétera, en la vía pública, es una contravención de tercera clase, ¿no es cierto? 4. Transporte material inflamable o explosivo sin permiso en vehículos no acondicionados. Recordaránse que cada vehículo tiene un objeto principal, ¿no es cierto? Y en los vehículos donde se transporta productos inflamables o explosivos deben estar con las condiciones adecuadas, ¿no? Es decir, usted no puede este tipo de productos transportar en vehículos que no sean los apropiados. 5. Construir reductores de velocidad sin permiso de la autoridad, ¿no? Recordaránse que los reductores de la velocidad tienen que tener un permiso de la autoridad y lógicamente para hacer este tipo de obras se hace un estudio, ¿no? Donde amerita tener los reductores de velocidad de acuerdo a exactamente a un estudio técnico, ¿no es cierto?, del flujo vehicular, de los flujos peatonales. Entonces, ahí se ponen los reductores de velocidad. 6. No retirar escombros de la vía después de una obra. Es decir, cuando usted haya hecho una obra, tiene que retirar sus escombros. De lo contrario, pues
comete una contravención de tercera clase. 7. También manejar con gente parada en los baldes de la camioneta, estribos, paracoches, etc. Es decir, cuando usted maneja, ¿no es cierto?, con personas en los baldes de las camionetas, no está permitido, no, en los estribos o en los paracoches. 8. El transporte público o comercial que no tenga franjas retroreflectivas, es decir, no olviden que debe haber las franjas reflectivas, ¿no es cierto?, para que haya la señalización correspondiente en el transporte público o comercial. Y 9, el conductor del transporte público o comercial que se niegue a dar el servicio. Es decir, si usted no es conductor de un transporte público o comercial, ¿no?, y se niega a dar el servicio que lo solicita la ciudadanía, ¿no es cierto?, contraviene en una contravención de tercera clase. Vamos a analizar las contravenciones de tránsito de cuarta clase. Tenemos las contravenciones de cuarta clase sancionadas con un 35% de un salario básico unificado y la reducción de 6 puntos en la licencia, las cuales son: primero, desobedecer órdenes de agentes de tránsito. 2, rebasar en curva, puentes, etc. 3, también alterar el tráfico por obstáculos no autorizados en la vía pública. 4, vehículos de transporte escolar que no cumplan normativa especial. 5, falta de palabra a la autoridad de tránsito. 6, exceso de velocidad dentro de un rango moderado. 7, también conducir automóvil que no tenga las correctas condiciones técnicas mecánicas. 8, conductor profesional que preste servicio público o comercial o por cuenta propia fuera de la zona autorizada. 9, propietario del transporte público o comercial que confíe conducción del vehículo a personas no autorizadas. 10, transportar carga que se salga del vehículo sin colocar banderines rojos. 11, también manejar motos, cuadrones, etcétera, sin su respectivo casco. Y 12, conducir vehículos sin placas o con placas alteradas.